asambleísta Fernando Bustamante. Muy buenos días, señor presidente, señoras y señores asambleístas. Efectivamente, creo que este proyecto, más allá de las adecuaciones puntuales que establece en el presente Código Civil, abre una discusión que va más allá de la legislación específica que aquí estamos discutiendo. Quiero referirme, sin embargo, antes de entrar en consideraciones conceptuales más amplias, a una pequeña pero potencialmente importante observación que tengo. Quiero decir, antes de hacerla, que ciertamente el proyecto me parece meritorio. Me parece que, como pocos proyectos que se han presentado en esta asamblea, es un proyecto coherente, bien pensado, bien estructurado y de gran importancia. Y por lo tanto, ciertamente lo apoyo decididamente. Pero también abre algunas cajitas de Pandora que es necesario reflexionar. Quiero hacer referencia a una muy puntual, lo voy a hacer por escrito, pero quiero expresarlo aquí. Me refiero al artículo 22, que sustituye al artículo 222 del Código Civil. En este artículo reformatorio se modifica el segundo inciso, en donde se intenta definir que la unión estable y monogámica de más de 2 años entre dos personas libres de vínculo matrimonial origina una sociedad de bienes. El texto original al que se intenta reformar establece lo siguiente, y me permito, con la venia de ustedes, la lectura. El texto original dice: la unión de hecho estable y monogámica de más de 2 años entre un hombre y una mujer libres de vínculo matrimonial, con el fin de vivir juntos, procrear y auxiliarse mutuamente, da origen a una sociedad de bienes. Entiendo que quienes redactaron y aprobaron este artículo, lo que querían era eliminar el condicionamiento de los fines para entender que, independientemente de las razones que movieran a las personas a unirse de esta forma, el hecho de que establecieran este vínculo generaba derechos. Sin embargo, tal como está redactado, quisiera imaginar a un juez positivista, como son la mayoría de los jueces de nuestro país, tomando este inciso literalmente. ¿Podría alguien decir, por ejemplo, que dos personas que tienen un noviazgo de 2 años o que salen 2 años tienen una relación estable? La es estable, ha estado más de 2 años. Y monogámica, ciertamente, no ha habido otras personas en sus vidas. Y alguien podría decir que por el hecho de tener ese noviazgo o esa relación, como quiera que la llamamos, se genera una comunidad de bienes. ¿Pueden ustedes imaginar la caja de Pandora jurídica? Un muchacho o estudiante universitario tiene una novia durante 2 años, relación estable y monogámica, termina la relación, establece otro noviazgo, otros 2 años o más, no se casa ni vive con esa persona ni establece un hogar, pero tal como está redactado, ya se generó comunidad de bienes. Pueden imaginar ustedes el intríngulis jurídico judicial que podría ocurrir si una de las partes decide recurrir para reclamar los bienes que teóricamente serían comunes. Y ciertamente entiendo que la intención de la redacción era establecer que era para el caso de personas que hubieran cohabitado, hubiesen establecido un hogar juntas, no simplemente para cualquier persona que haya tenido un vínculo durante más de 2 años con otra, un vínculo afectivo y sexual. Por ello es que me permitiré presentar una redacción alternativa que elimina el segundo inciso y pone los contenidos de ese segundo inciso en el primero. Me permito leer lo que voy a presentar por escrito. Diría así: la unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial que formen un hogar de hecho por el lapso de más de 2 años y bajo las condiciones y circunstancias que señala este código, genera los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas mediante matrimonio, incluida la sociedad de bienes. Creo que con eso se cumple el objetivo que el legislador tenía en mente y se evita la posible confusión dramática en sus consecuencias de que cada vez que uno tiene un novio o una novia y se acerca el segundo año, vamos a tener que ponernos a pensar en la necesidad de romper la relación, por muy bien que estemos en ella, porque no todas las relaciones, y vean aún hoy en día, precisamente por lo que dice María Paula, ¿no es cierto?, no todas las relaciones hoy en día están constituidas ni predicadas en el proyecto de formar un hogar o una familia. Hay personas hoy en día que viven perfectamente bien relaciones estables, monogámicas, de largo plazo, fuera de la perspectiva del matrimonio y la familia. Y eso también es legítimo y no tiene por qué generar las consecuencias jurídicas que la formación de una familia o de un hogar o
o de una unidad doméstica. Quisiera, sin embargo, quisiera volver sobre un segundo tema, que es el tema para la edad del matrimonio. También reflexioné sobre el punto de manera parecida a la forma como reflexionó María Paula, pero sin embargo debo decir, por las mismas razones, a primera vista me parecía que los 16 años eran razonables, precisamente por las razones ya citadas. Sin embargo, es necesario reflexionar que los estándares internacionales, del derecho internacional, las normas que se han dado en Naciones Unidas hablan de 18 años. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué debe primar? Si nuestro propio sentido legislativo, el propio sentido en que nosotros como comunidad nacional hemos ido elaborando el tema de los derechos de los jóvenes, con lo que es un estándar de derechos humanos internacionales. Obviamente el tema es, ¿qué cosa es más progresivo en derechos? ¿Qué cosa es lo que protege mejor los derechos de las personas de 16 y 17 años? Por un lado, uno podría argumentar que es más progresivo en derechos, ¿no es cierto?, dar la posibilidad de que bajo condiciones y bajo tutela puedan contraer matrimonio, porque amplía sus libertades y posibilidades, al menos en tomar esa decisión. Pero también puede argumentarse a la inversa, que no precautela sus derechos, puesto que al casarse a esa edad, por más que esa sea su voluntad, ¿no es cierto?, están limitando sus posibilidades existenciales para el futuro y están de alguna manera coartando la posibilidad en el futuro de ejercer plenamente todos sus derechos. Ese es un tema que también creo que debe ser debatido en la comisión de nuevo. ¿Qué debe privar aquí? Porque siempre debe privar el tema de la progresividad de derechos, ¿no es cierto? Y debemos entender qué es el mejor interés. ¿Es el mejor interés del joven el estar libre para hacer con su vida lo que a bien tenga en el plano afectivo? ¿O es en el mejor del interés del joven precautelar sus posibilidades socioeconómicas futuras? Y eso es una pregunta para la cual yo no tengo una respuesta clara, pero sí me parece que debe discutirse. Si queremos guiarnos estrictamente por la norma internacional, deberíamos escoger los 18 años. Si quisiéramos hacer una reflexión en función de una concepción de derechos, de progresividad de derechos, de darle más derechos a los jóvenes, y no estamos hablando de niños de 12 y de 14 años, sino de personas ya en un estado de madurez superior, como que les damos el derecho a votar, ¿no es cierto? Como que muchos de nosotros aquí hemos sido electos o votados por personas de esa edad, ¿no? Bueno, ese es un tema que yo quiero dejar abierto a discusión. No tengo una posición absolutamente clara, pero sí creo que no es tan fácil como decir que simplemente Naciones Unidas manda esto. Sin embargo, creo que es una solución razonable, o por lo menos defensible, cualquiera de las dos. Quiero, sin embargo, referirme para terminar al tema del matrimonio, de la disolución unilateral del matrimonio. Primero, señalar una consecuencia que yo no sé si ha sido reflexionada por la comisión, ciertamente no la veo en el texto, que con el matrimonio, la disolución del vínculo unilateral, el divorcio unilateral, prácticamente pierde todo sentido el juicio de divorcio por causal. O sea, ¿quién en su sano juicio quiere ponerse a probar causales y pasar juicios de años cuando puede simplemente recurrir a la solicitud de divorcio unilateral? Creo que hay que repensar el tema porque, o sea, no veo que haga nada de malo dejar el matrimonio por causal, pero lo que vamos a tener es una institución que va a caer en total desuso, que se va a convertir en un fósil, en una especie de entidad jurásica, salvo que haya masoquistas que todavía quieran pasar por eso. Pero de todas maneras, y con esto quiero terminar, se abre una interesantísima reflexión sobre la naturaleza del matrimonio. ¿Por qué las sociedades humanas, al menos las occidentales, han establecido causales para el divorcio, condiciones, al menos cuando este no es de mutuo consentimiento? Creo entender que la concepción que ha habido es de que hay un interés social preeminente en precautelar la estabilidad de los hogares y de las familias, que para la sociedad es de interés que el matrimonio perdure y que por lo tanto había que poner dificultades y causales socialmente pertinentes para que los cónyuges no pudiesen fácilmente disolver el matrimonio. Lo que está ocurriendo con esta reforma es que estamos haciendo algo ciertamente revolucionario. Estamos diciendo que no es del interés social la preservación de los matrimonios al margen de la voluntad de los contrayentes, sino que estamos diciendo que las parejas, sean estas de hecho o no, finalmente son las únicas que tienen para decidir si quieren o no vivir o habitar con otra persona. Que el tema del matrimonio se convierte en algo del fuero absolutamente personal,
íntimo y privado de las personas, porque es propio de algo íntimo, privado y personal el que se hace o se deshace al calor o al vaivén de la voluntad y del deseo de las partes. Aquí lo que estamos haciendo es diciendo el matrimonio y su estabilidad dejan de ser un tema que la sociedad tenga que regular, imponer, promover o fundamentar. Estamos declarándonos neutrales respecto al matrimonio. Estamos declarando que es un tema exclusivamente librado a la voluntad de las partes. Terminó su Yo tiempo. personalmente, y termino, señor presidente, una frase, personalmente no tengo ningún inconveniente con esta concepción. Al contrario, me parece un sinceramiento extraordinario de una realidad que ya debería estar en nuestras conciencias y en nuestras prácticas. Pero sí es importante que reflexionemos de las consecuencias que se derivan de lo que aquí se está introduciendo, a mi juicio muy bien, personalmente, porque creo que significa la secularización y la laicización completa de la institución matrimonial, cosa que está muy bienvenida. Muchas gracias, señor presidente, señores colegas.